hermano a través de las redes sociales me pregunta cómo debe ser un diácono permanente respecto de su familia. Y explico acá un poco del contexto para que comprendan a qué se refiere este amigo con esta pregunta. Como saben ustedes, los primeros apóstoles, cuando vieron que se necesitaba la atención de las viudas y de los huérfanos, y que era muy apremiante atenderlos, pero ellos tenían que predicar la palabra y predicar la salvación y seguir con el ministerio para el que habían sido escogidos por el Señor Jesús. Decidieron crear un orden de diáconos, que significa servidor, básicamente, ¿no? La diaconía es el servicio. Y tenemos el primer mártir de la Iglesia Católica, San Esteban, que era precisamente un diácono ejemplar, ¿no? La figura del diácono se fue perdiendo a lo largo de la historia de la Iglesia Católica y se convirtió simplemente un estado transicional. Aquellos que iban camino al sacerdocio pasaban por el diaconado y hasta ahora sigue siendo así. Los sacerdotes, como saben ustedes, antes de ser sacerdotes, son ordenados diáconos. Y como diáconos tienen un servicio ordinario importante, como la lectura de la palabra, por ejemplo, el servicio a los obispos y el ser ministros ordinarios de algunos sacramentos, como el matrimonio, por ejemplo. Pero no pueden ni consagrar la Eucaristía ni confesar los pecados. En consecuencia, tampoco pueden dar la unción de enfermos en la integridad del sacramento. Tampoco pueden ordenar o participar en ordenaciones en el grado en el que participan los obispos, que son los que tienen la potestad de ordenar sacerdotes. A partir del Concilio Vaticano II, como saben ustedes, la Iglesia dijo: resucitemos esta forma de servicio a la Iglesia, recordando que en el pasado el diaconado era un estado permanente, ¿no? Y era un estado permanente que podían cumplir personas que estaban casadas. Entonces, se rescató esta vocación al diaconado permanente, y no con la misma intensidad en los distintos países. Por ejemplo, Europa Central, Estados Unidos, Canadá, Australia, sus comunidades católicas tienen mucho más diáconos permanentes que los que vemos, por ejemplo, en América Latina. Y en América Latina cambian dependiendo de los países. Brasil, por ejemplo, es un país con bastante más diáconos permanentes que los otros países de América Latina. Sin embargo, este es un ministerio universal, el de los diáconos permanentes. Y la amplia mayoría, más del 95% de los diáconos permanentes, son casados. Ellos reciben la ordenación diaconal después de un proceso de formación similar al de una formación sacerdotal, no idéntica, ¿no?, pero similar, que por lo menos en los países donde yo conozco se toma en serio esa formación, y estos diáconos permanentes tienen el papel de servir en la iglesia. Entonces, obviamente, como sirven en la iglesia, y muchos diáconos permanentes son ejemplares en el servicio de la iglesia, el diácono permanente tiene que preguntarse cuánto tiene que prestarle atención a su familia. Y acá este amigo lo dice: está muy bien el diácono que sirva, pero si su servicio en la parroquia a la que ha sido asignado, si la ayuda al sacerdote al que ha sido asignado comienza a interferir con su vida de familia, ¿qué es lo que se debe hacer? Bueno, la primera vocación del diácono permanente es una vocación al matrimonio, tanto así que la Iglesia no ordena diáconos permanentes si no es con el asentimiento, con el consentimiento de la esposa, ¿no? Esa es una primera señal de que la esposa está dispuesta a que
el esposo pueda cumplir con este servicio a la iglesia. ¿Qué cosa hacen muchas diócesis en Estados Unidos? Por ejemplo, en la arquidiócesis de Denver. No aceptan como diáconos permanentes a esposos jóvenes o medianamente jóvenes. Aceptan a esposos que normalmente ya han terminado el ciclo de la educación de sus hijos, ¿no? En Denver, la mayoría de los diáconos permanentes ya se han retirado de su trabajo y en consecuencia no tienen responsabilidades con hijos, tienen responsabilidad con la esposa. Y esta pregunta me viene en un momento muy adecuado, porque en mi parroquia, en Denver, hemos celebrado los 75 años de edad de nuestro diácono permanente, Deacon Don. Un hombre de Dios, un hombre buenísimo. Tengan en cuenta que esa es una parroquia en Estados Unidos y mi párroco es peruano, ¿no? Y es peruano en una parroquia angloparlante. En la parroquia tenemos, gracias a Dios, misa en español, pero en la parroquia la mayoría de los feligreses son angloparlantes porque se encuentran en un territorio pastoral donde hay una comunidad hispana relativamente pequeña. No es una zona de importante comunidad hispana como la parroquia vecina, por ejemplo, ¿no? Que es una zona donde hay una gran cantidad de hermanos de México y de esos mexicanos, de la mayoría de ellos del estado de Chihuahua, ¿no? Del norte de México. Entonces, en nuestra parroquia, este párroco, mi hermano de comunidad, tuvo que adaptarse a una comunidad anglo. Y en ese proceso de adaptación, el diácono permanente norteamericano, Deacon Don, fue realmente una bendición del cielo, ¿no? Él ya viene sirviendo esta comunidad muchos años antes de que llegara nuestro párroco, y de alguna manera él ha sido un puente para con la comunidad, que ahora es una parroquia realmente modélica, ¿no? Lo digo honrando acá a mi párroco y a mi diácono permanente, ¿no? Porque la parroquia no tiene otro sacerdote y el diácono es fundamental, ¿no? Realiza bautizos, etc. ¿Cómo maneja el tema de la familia? Bueno, acá les puedo dar un testimonio directo de este diácono, porque el día que celebramos con toda la parroquia su cumpleaños, la gente le pidió, después de soplar las velas de la torta, de la tarta de cumpleaños, unas palabras. Y él dijo: yo, bueno, quiero agradecer en primer lugar a Dios por esta vida que he tenido, por su cumpleaños, y por haber podido ser diácono permanente. Y en segundo lugar, a mi esposa, porque mi esposa siempre me ha apoyado en esta tarea del diaconado permanente. Pero obviamente, la esposa, que siempre está presente en la parroquia, que es muy activa en la parroquia, entonces están juntos mucho tiempo en la parroquia, es también retirada profesionalmente, y los hijos ya son hijos mayores. Estaban sus hijos mayores, estaban sus nietos, y él ya había terminado de cumplir esta responsabilidad. Entonces, obviamente, el hermano que nos hace la pregunta nos debe hacer la pregunta de qué cosa sucede si se ha ordenado un diácono permanente más joven, que todavía tiene hijos que están en el hogar. Esa es su primera responsabilidad. Entonces, ¿cuánto tiempo y cuánto esfuerzo va a poder dedicar a su trabajo de diaconado permanente? Todo el esfuerzo que le sobre después de cumplir con su responsabilidad de esposo y padre, ¿no? Y para esto necesita el apoyo de la esposa, es muy importante. Como digo, el proceso normal, el proceso regular del diaconado permanente exige el consentimiento de la esposa, de que la esposa esté de acuerdo con que el esposo sea diácono permanente. Si no, comenzamos mal, ¿no? Y eso, pues las diócesis que yo conozco donde el diaconado permanente es común y es frecuente, lo he visto de cerca, porque un hermano mío de comunidad norteamericano, que es de acá del estado de Colorado, ha visto a su papá formarse durante 5 años, fines de semana,
para ser ordenado diácono permanente. Y él también está siendo ordenado diácono permanente a los 58 años y está sano, tiene muchos años por delante, Dios mediante, pero ya ha cumplido con sus tareas de paternidad, ¿no? Una última hija está terminando la universidad, del total de 4 hijos, los demás casados o consagrados, y todos ya con una vida encaminada. Y en consecuencia, recién ha sido aceptado en la arquidiócesis de Denver con la política que explico. Pero si es que en otros lados se acepta el diaconado permanente en un estadio más temprano y un poco más complicado para el diácono permanente, tengamos en cuenta que este diácono más joven estaría haciendo malabares prácticamente con esposa, hijos, trabajo y diaconado permanente. Entonces, su disponibilidad no va a ser mucha. Y si es que el obispo lo ha aceptado como diácono permanente, es porque lo ha encontrado digno de ser diácono permanente. Y en consecuencia, espera de él el servicio que puede proporcionar. Entonces, si es que el diácono permanente da el servicio que puede proporcionar al máximo de su capacidad, bendito y bienvenido sea. Pero no puede poner en riesgo de ninguna manera la vida de la familia. Y aquí el hermano que me hace la pregunta no puede estar esperando una norma general que diga tantas horas para la familia, tantas horas para la parroquia. No puede haber una norma general. Acá tiene que primar la prudencia y el sentido común, ¿no? Entonces, la prudencia lleva a elegir las virtudes o las acciones que debo realizar de acuerdo a sus prioridades. Primero lo primero. Soy esposo y padre. Y el sentido común me permite saber qué cosa es la que me va a ayudar a cumplir mejor con mis responsabilidades. Si que yo desaparezca sábado y domingo, resiente a mi familia, resiente a mi esposa, entonces me aseguro que hablo con mi esposa y me pongo de acuerdo para ver si es que yo sirvo solo el domingo y el sábado estoy presente en el hogar o viceversa, ¿no? Entonces, esto es importante, prudencia y sentido común, porque cada situación es particular. Sin embargo, dicho esto, realmente admiro la sabiduría de una arquidiócesis como la mía, y sé que varias otras que hacen lo mismo, que prefiere escoger los diáconos permanentes de personas que ya han cumplido la mayor parte de su responsabilidad paterna, ¿no? Que tengas un buen día.